Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Ok. He activado el Apple TV en este momento. Vamos a ver. Les prometí anoche que hoy tendríamos a un candidato presidencial, Nelson Ávila. Estoy utilizando mi aparato telefónico. Ya está aquí la imagen. Nelson Ávila, presidente 2026-2030, candidato presidencial de la coalición PIN-USD, M5J y PMH. Miren ustedes, tiene un plan de emergencia, Nelson, que aquí lo tengo todo anotado. Qué noche la que he tenido. Tiene un plan de emergencia para Honduras. Plan de emergencia para impulsar el desarrollo económico mediante políticas estructurales que fortalezcan el crecimiento del PIB proyectada en alrededor del 4% anual para 2025. Es que esto lo ha venido haciendo él desde hace varios años. Pero ¿hacia dónde va orientado este plan de emergencia? A la infraestructura estratégica, a la reforma portuaria y marítima, a la transformación educativa, salud. Y ya les voy a decir, en conclusión, el plan de Nelson combina visión económica y territorial proponiendo un modelo de país basado en infraestructura de conectividad continental, crecimiento sostenido del PIB, modernización portuaria y logística y participación activa del Estado y la inversión privada. ¿Miento o lo resumimos bien? Para nada. Pero lo fundamental es que no hay desarrollo posible sin transformación del sistema educativo y sin la construcción de justicia económica, política y jurídica en Honduras. Tiene un plan de nación que plantea una estrategia nacional para modernizar y hacer competitivo el sistema portuario hondureño, destacando a Puerto Cortés como eje principal del comercio regional. Pero este es el plan de nación en el sector puertos. Sí. Que propone reformas legales, inversión público-privada y fortalecimiento institucional para mejorar infraestructura logística y tecnología portuaria. Y entre los objetivos están, vamos a ver, incrementar la competitividad internacional mediante eficiencia operativa y tecnológica, posicionar a Honduras como centro logístico del transporte centroamericano, desarrollar una política nacional de cabotaje para fomentar la economía marítima y conectar comunidades costeras
y definir el papel estratégico del país en el transporte global. Completamente de acuerdo. Eso es solamente para la transformación de puertos y aeropuertos, pero también tenemos uno sobre red vial, sobre energía eléctrica, pero también tenemos propuestas para la transformación del agro, que es un documento como de 70 páginas que tenemos ahí, que incluye, obvio, todo lo que es el tema de riego. Hay necesidad al mismo tiempo de entender la transformación de todo lo que es la industria manufacturera utilizando inteligencia artificial y atrayendo inversión para otros sectores, más allá de la maquila de hilados y tejidos, pero también la industria de la construcción. Y también tenemos que entrar a telecomunicaciones, sector financiero, pero todo ello es parte de un plan de gobierno y de un plan de desarrollo. Pero nosotros tenemos también un plan de urgencia o de emergencia, porque la mayoría del pueblo hondureño, hablemos claro, está en pobreza, y si está en pobreza, obvio, tenemos que enfrentarlo a eso. Por eso tenemos el plan de urgencia, que está contenido en 5 elementos a los que me referiré cuando a usted le parezca, querido amigo. Sí que lo tengo aquí. Sí. Lo tengo sí, aquí. Yo les envié, lo tengo aquí. Más bien el amigo andino tenía razón, porque le envié, no sé, como 100 documentos, 100 archivos. El pueblo hondureño los va a conocer el último día del cierre de elecciones, cuando nosotros vamos a hacer una conferencia de prensa frente a la nación. Y yo espero que para ese momento me hayan aceptado los otros 4 candidatos presidenciales a un verdadero debate. No sé por qué le huyen al debate. Eso es una obligación, eso es parte de lo que deberíamos firmar. No solamente deberíamos firmar un documento de respeto al voto, sino que el respeto a la voluntad popular, que no es lo mismo. La voluntad popular significa que no debe existir fraudes. ¿Y por qué no se comprometen a no hacer fraudes? Si ya comenzamos con los fraudes en las primarias internas, ninguno de los partidos que participó en las primarias internas debió exceder 500,000 votos. Ok, miren, tiene este plan de emergencia. Con esto va a comenzar. Sí. Por favor, vamos a mi aparatito, sí. Si no me tiene con buen humor usted, después de que nos manda eso a última hora. Sí. Pero miren, pero no, tómenlo como una broma cuando digo que no me tiene con buen humor. Que me ha hecho levantarme a las 3 de la mañana, pero ese es mi trabajo. No le creo, querido amigo. Sí, Hombre, por eso lo siento que está más... Y es que, su voz está más grave que la mía. Con ese frío que estaba haciendo en la madrugada. Sí. Ok, pero no importa, para eso estamos. Ambos vivimos en sectores de montaña. Él tiene un plan de emergencia. Esa es la síntesis del plan de emergencia. Les estoy mostrando el plan de emergencia que tiene, la síntesis del plan de emergencia que tiene. Vamos a ver el plan de emergencia que busca impulsar el desarrollo económico de Honduras mediante políticas estructurales que fortalezcan el crecimiento del PIB proyectado en alrededor del 4% anual para 2025 mediante la estimulación del sector construcción con datos estimados hasta 2029. En la infraestructura estratégica tiene que uno de los pilares del plan es la transformación logística interoceánica centrada en el ferrocarril interoceánico Amapala-Trujillo, una idea originalmente impulsada por Ávila en 2003, ¿no? ¿Del hijo de Mel Zelaya esto? Mire, el 2003 un equipo... Así rapidito, breve, que después lo vamos a desarrollar. En el 2003 un equipo que yo conduje, como de aproximadamente 15 compañeros hondureños, lo hicimos de buena voluntad, nuestro trabajo. Es el primer documento del ferrocarril interoceánico que nosotros escribimos en el 2003. Se lo envié a la presidenta Xiomara Castro, a pesar de que ellos excluyeron al movimiento 5 de julio, violentando la voluntad popular, porque la voluntad popular fue que nosotros éramos la segunda fuerza después del oficialismo, ¿verdad? Y nos excluyeron de todo. Pero aún así le envié varias sugerencias, entre ellas. La primera, renegocie la deuda de Honduras. La deuda, ¿sabe usted cuánto pagamos por día? En intereses, usted lo sabe. 140 millones de lempiras por día. A eso nos ha llevado esta clase política que no tiene ni clase y ni actúa siempre políticamente. Ok, ya me va a ir ordenando todo. Y el otro datos. Es el ferrocarril interoceánico, se lo enviamos, pero para que usted en realidad lo ejecute, tiene que poner gente con conocimiento. Correcto. Yo diría, y con capacidad de negociación. Mire, y volviendo aquí a este plan de emergencia que tiene, propone integrar a Honduras dentro de una red mesoamericana de rutas interoceánicas en coordinación con proyectos similares en Guatemala, Nicaragua, México y Colombia, fortaleciendo la posición del país como corredor comercial. Lo que tengo aquí en mi teléfono, lo que quiero que salga en pantalla. Está encuadrado. Que es una síntesis, la anterior, ¿verdad? Sí. Ok.
Ya les hablé de la reforma portuaria y marítima que está proponiendo. Eso como parte del desarrollo. Sí. En conclusión, el plan de Nelson combina visión económica y territorial, infraestructura de conectividad continental, crecimiento sostenido del PIB, modernización logística y participación modernización portuaria y logística, participación activa del Estado y la inversión privada. En conjunto, la propuesta busca reposicionar a Honduras como un nodo logístico, interoceánico, competitivo y generador de desarrollo humano. Vamos a ver. Documentos, información, ideales, proyectos, sueños. De eso no se van a quejar hoy aquí en Frente a Frente. Sí, y los sueños... De eso no se van a quejar. Los sueños son fundamentales para construir el presente y el futuro. Siempre todo lo que tenemos ha sido en algún momento sueño. El problema es que en Honduras vivimos pesadillas. Tiene listo un plan vial. Sí, un plan de red vial. De 10 puntos claves. Él dice que Honduras mueve su economía por carretera. La red oficial suma 14.036 kilómetros, 21% pavimentado, 79% sin pavimento. En ese momento que lo hicimos. Habla que la red se compone de troncal 23%, secundaria 18% y vecinal 59%. Y bueno, es un resumen de 10 puntos sobre estas propuestas. Y el tema de energía eléctrica también, ahí lo tenemos. Ya vamos a priorizar. Y en materia industrial tenemos como 7 propuestas de programas, desde el talento humano, la reactivación precisamente del sector de manufactura, nuevas tecnologías. ¿Por qué entramos siempre a negociar con otros países en función histórica solamente de los productos que tenemos? ¿Por qué no es posible que en realidad negociemos con los Estados Unidos, con China, con Europa, con quien sea, para la instalación de empresas con producción de componentes electrónicos en Honduras? O lo que es al mismo tiempo la integración de computadoras, o también la industria automovilística. ¿Para qué si ya estamos Puerto Cortés, exportándole arneses y somos primeros solo con arneses? Sí. Que no está malo, no quiero demeritar ni ser irónico. Claro, pero nos hemos quedado solo con cosas así. Por eso es que yo estoy en contra de que muchos de estos elementos se manejen en secretividad. Las negociaciones comerciales no deberían manejarse en secretividad. Ahora, si nosotros produjésemos bombas atómicas o si le parece algunas fórmulas necesarias en la industria farmacéutica, yo la entiendo. Si el Estado de Honduras dependiera de usted para tomar la decisión ahora mismo, firmaría el Tratado de Libre Comercio. Sé que no tiene todos los detalles, pero usted es un hombre muy inteligente, un lector que se mantiene bien informado, que tiene contactos en el gobierno, en la oposición, no digamos, firmaría ese tratado de libre comercio con la República Popular China, con la China continental, así como está, y que para muchos es totalmente asimétrico. Así es. ¿Lo firma? Usted acaba de darme la respuesta. ¿Y sabe quién dijo eso, lo que usted acaba de decir? Hace 2300 años, 300 años antes de Cristo, Aristóteles dijo, en condiciones de desigualdad, las relaciones, bueno, obvio, entre las personas o entre las naciones, para ser justas, deben ser proporcionales y no recíprocas. ¿Qué significa? Es que hay igualdad cuando, por ejemplo, China dice, ábrame todas las puertas a Honduras, y vengo yo y le abro todas las puertas, y ellos me dicen que me abren sus puertas. A nosotros nos destruye completamente, claro, lo que está ocurriendo. A la inversa, nada. Entonces, un trato de igualdad más bien genera una mayor desigualdad. Así que es la cuestión de la proporcionalidad. Así que en esa respuesta, sobre la base de que yo no sé los compromisos que han asumido, yo me daría todo el tiempo del caso pensando en el interés de la nación. Bueno, ayer mismo el ministro de Industria y Comercio, Freddy Cerrato, dijo que ese tratado no se firma en este gobierno. Perfecto, perfecto. No, se lo dijo. Me alegra que haya dicho eso, Freddy. Yo le voy a decir algo. Mira, Freddy, conversemos un día de estos, porque yo sí creo que todos estos tratados no deben manejarse en secretividad en Honduras. El pueblo hondureño tiene que saber qué es lo que ocurre, porque yo le adelanto. Tenemos infinidad de tratados suscritos con algunos países que lesionan la soberanía, la territorialidad en Honduras.
podemos conversar sobre Bueno, ello. y dijo además que el próximo presidente o presidenta del país tendría que pensar 2 veces para firmar ese tratado de libre comercio con China en las condiciones que los chinos continentales quieren. Lo dijo el ministro de Industria y Comercio. Mire, ese ministro estaba preocupado si desde Casa Presidencial le imponían que por decisión política del gobierno tenía que firmar ese tratado de libre comercio con China continental antes de que terminara la administración. Bueno, y espero Yo creo que era el principal sufrimiento de Freddy, el espero ministro, que renuncie, porque me parece, si es presionado en eso, entonces renuncie, pero ojo, dígale al pueblo hondureño todo. O sea, en qué usted está de acuerdo y en qué no está de acuerdo. Ok, hemos comenzado así como es la cabeza de Nelson Ávila, con un montón de ideas. Con un montón de ideas, pero es que solo estamos... Y las he concretizado. Solo estamos diciéndole lo que vamos a tener más adelante. Tiene una propuesta de salud, y el eje central es la reforma integral del Sistema Nacional de Salud Pública que busca garantizar el acceso universal, equitativo y digno a la atención médica mediante 5 leyes estructurales. Vamos a ver, vamos a ver. Solo me acuerdo del Seguro Social. Sí, la reforma del sistema del Seguro Social, eso es fundamental. Ya me va a hablar de eso. Sí. Nadie habla de eso en Honduras. Bueno. Ningún candidato habla de eso. Por infinidad de razones que usted comprende muy bien. También tenemos una ley del médico familiar y comunitario, mediante el cual nosotros contrataríamos en toda la nación, y luego le puedo decir cómo lo voy a financiar, cerca de 3.000 médicos que atenderían a 700 familias cada uno por año. Eso le significa 2.100.000 familias de los 2.400.000 familias que somos en Honduras. Cuando leí lo que propone... qué preguntas las que le tengo. Él propone la ley de reforma integral del Sistema Nacional de Salud de Honduras. Él propone la ley del médico familiar y comunitario. Asigna un médico por comunidad para atención preventiva y seguimiento familiar. Duración 4 años. Para ahora lo está proponiendo, con un presupuesto de 4.800 millones de lempiras. ¿Para los 4 años o para cada año? Eso representa para cada año. Representa el 1% del gasto total en este momento. La ley de creación y fortalecimiento de los hospitales escuela y especializados. Propone 18 hospitales escuela y 18 especializados con alianzas académicas y cooperación internacional. Y también eso es lo que está proponiendo. Y también una empresa productora de medicamentos genéricos. Ahí está. Yo sé que eso va a generar algún problema para los que importan medicamentos, pero deberíamos entender que el pueblo hondureño en algún momento compra marcas de fábrica, no compra salud. Lo que está comprando es marca de fábrica. ¿Y por qué no podemos para el pueblo hondureño, con los más bajos ingresos que el mismo Estado genere a través de la articulación, ojo, de la escuela de medicina, de la escuela de enfermería, y así lo digo, universidad, y al mismo tiempo microbiología, en asociación con otras universidades del mundo con especialización en esto para la producción de medicamentos genéricos y que se los dé gratis al pueblo hondureño? ¿Por qué? Porque el dinero es del pueblo. ¿Me explico? Está proponiendo una ley de transformación integral del Seguro Social, del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Moderniza el Seguro Social con digitalización, transparencia y cobertura para trabajadores formales e informales. Duración 4 años, 2026-2030, con un presupuesto de 32.000 millones de lempiras. Pero por lo menos comienza a hablar de seguridad social. Le voy a decir... Por lo menos comienza a hablar de eso, que aquí no habla de eso, como si nunca vamos a envejecer. Por ejemplo, yo le digo, yo no sé si han hecho estudios actuariales para determinar la suficiencia de las reservas técnicas y matemáticas, que son las que determinan la capacidad de financiamiento de largo plazo de todas las personas que forman parte del mismo. Estoy en contra también de que muchas personas que han pagado el Seguro Social toda su vida se les excluya, como es el caso de los maestros. De los maestros, sí. No lo han podido arreglar eso, ¿verdad? Claro, no. Y también proponemos, le adelanto, dentro del plan de emergencia vamos a comenzar también con un plan nacional de jubilaciones y pensiones. Aquí todo hondureño que llegue a la tercera edad debería tener derecho a un ingreso, me explico. Yo ya hice los cálculos económicos. Un hermano mío que es actuario, él se fue de Honduras hacia Chile, ella vive de hace casi 30 años, porque no encontró aquí condiciones en Honduras. Le pedí que me hiciese una evaluación sobre mi cálculo económico para ver si se corresponde con los cálculos actuariales de esto. Y
¿de dónde voy a financiar todo esto? O sea, vea, es importante que todos los hondureños tengan un ingreso. Eso ayuda al modelo, hombre. Óigame, si usted le da una jubilación y pensión aparte de las prestaciones que en realidad le corresponden en algunos casos a las personas, eso le mueve el modelo porque hay más consumo, ojo, de productos alimenticios, ¿no es cierto? Porque en todo caso eso no le da mucho para generar un margen de ahorro, entonces casi todo lo hace precisamente para consumo, pero para consumo necesario. Los economistas llamamos el consumo autónomo, alimentación, educación, tiene salud. que convertirse en un líder, en un presidente capaz de atraer capitales. Claro, y para ello... No solo los que nacimos aquí, sino traerlos de afuera, crear condiciones para que la gente no le tenga miedo al Estado de Honduras, crear condiciones para que el inversionista que venga desde cualquier lado sepa cuáles son las leyes, promover y actuar en función de la seguridad jurídica, que no lo miren como un presidente monstruo. ¡Ey, ese país es peligroso de invertir! Ese país no se sabe para dónde va, le pueden cambiar las reglas. Y sus ideologías son tan vulnerables ahí porque la gente no tiene cultura democrática, que se pasan de un lado a otro creando incertidumbre. Usted ha sintetizado el primer punto del plan de emergencia que está en una sola página, resumido, que creo que es la tercera página de lo que usted estuvo viendo ahí, que es generación de riqueza y reducción de pobreza, porque no basta con generar riqueza. Si la riqueza continúa altamente concentrada, entonces no hay más que un efecto sobre aumentar la desigualdad. Ahí me va a informar en los próximos minutos. Y el primer punto es ese. Cómo se desconcentra la riqueza, sin querer decir que hay que quitarle a los que han concentrado riqueza su dinero. No, no. Así es. Que lo sigan multiplicando, pero con una visión de país diversificada. Exactamente, a excepción de aquellos que lo han tenido mal habido, como los corruptos. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí estamos hablando de otra cosa. Pero claro, pero es que eso también ocurre, ¿me explico? Y aquí hay infinidad de multimillonarios que lo han hecho sobre la base, sin duda alguna, del abuso del pueblo. Pero no son todos. Gracias a Dios es un porcentaje mínimo, ¿me explico? Entonces hay que fortalecer, sin duda alguna, el sector privado, pero, ojo, aclaramos que el primer elemento para generar riqueza, usted lo acaba de mencionar, el respeto irrestricto precisamente al marco jurídico existente. Y comienza con la Constitución de la República y las leyes secundarias. Cuando usted violenta la Constitución, si la Constitución dice no a la reelección, no a la reelección. Si la Constitución habla de inclusión del pueblo, usted no va a excluir al pueblo. Si la ley electoral dice algo y usted no ejecuta la ley electoral y hace fraudes y todo lo demás, eso contribuye más bien a alejar la inversión. Si la Constitución dice que somos un Estado con 3 poderes independientes, pero complementarios entre sí, que el Ministerio Público es para esto, que el sistema judicial es para esto. ¿Sabe qué? Hoy vamos a hablar de institucionalidad, por favor. Ese es el primer elemento. Que es uno de los principales fracasos. Llegar al poder para cooptar la institucionalidad a favor de sus intereses. No me parece correcto, no me parece honesto. Quienes llegan al poder a cooptar las instituciones para beneficiarse, para apoderarse de ellas, de acuerdo. Como si el Estado son ellos cooptando las instituciones. Desestabilizar las instituciones. En el pasado y en el presente. Así es, desestabilizar las instituciones hace que los países sean más pobres. Hay principios y libros sobre... Porque así como lo estoy viendo, nuestras cabezas en este momento son una patastera, como decía Matías Funes. No. La patastera que decía él es que no hay dirección. Aquí hay dirección. No, pero patastera en información y conocimiento. Ya iba a aclarar eso. Esta patastera pareciera que es desorganizada, pero no lo es. Así como he comenzado yo, tiene un fin. Decirles todo lo que tenemos que debatir con este hombre hoy, ya aparte lo ha dicho, interesarlos a ustedes, porque este no es un candidato tonto, es un candidato con academia. Y con esto no quiero decir que hay candidatos tontos, no. Cada uno de los candidatos que tenemos en este momento tiene su nicho de potencial, de cualidades. Sí, sin duda. ¿Quién le quita la experiencia empresarial a Tito Afura? ¿Quién se la quita? Es un hombre que ha generado riqueza. Puede discutir usted, porque aquí cualquier riqueza que hay, aquí todo el mundo la pone en el debate. Pero ha generado. Yo sé que es un empresario que siempre ha trabajado en constructoras y todo eso. Narrala. Bueno, es un hombre con academia.
con academia, con experiencia. Él habla de que fue gerente en la Pepsi, en embotelladora La Reina, pero es un hombre, y además creo que es uno de los primeros que puso el tema anticorrupción en boga, y eso hay que reconocérselo. Usted, ¿quién me niega su academia? He estado leyendo todo lo que escribe, todas las propuestas que hace desde hace muchas décadas. Aquí no tenemos ningún tonto, aquí tenemos un hombre con mucha sabiduría, que no sé, siendo presidente, sí, será coherente todo lo que tiene en su cabeza, todo lo que escribe, con orden para ejecutarlas. Esa es mi gran disyuntiva con ustedes. Sin duda. Si como presidente se convertirá en un estadista, en un buen gerente. Sí, es imperativo. Y le adelanto, todo lo que yo he iniciado en mi vida, lo he finalizado. Bueno, tenemos a Rixi, yo siempre lo he dicho, Rixi es una mujer inteligente. No lo podemos negar, es muy inteligente. Que tiene una visión del mundo, usted coincide con Rixi en casi todo, en poco. Para la generación de riqueza, usted coincide con Rixi. Lo que plantea ella para generar riqueza. Sí, yo para generar riqueza tengo 4 elementos fundamentales y no sé si ella coincide en este punto. El primer punto es el respeto irrestricto a las normas o a la institucionalidad, porque eso le genera inversión y la inversión genera producción, empleo, ingreso y eso disminuye la pobreza. Ese es el primer punto. El segundo elemento es que yo sí creo en realidad que si yo tengo algo contra alguien, no lo voy a estar declarando. Voy a la institucionalidad correspondiente. En el marco de la ley. En el marco con lo que de dice la ley. El tercero, tengo que respetar la institucionalidad, pero cuando yo digo no acepto lo que diga una institucionalidad, salvo lo que yo diga o salvo lo que diga mi información, discúlpeme, ahí está dando una información que inclusive violenta la institucionalidad y la Constitución en muchos aspectos. Y yo le puedo decir simplemente que lo que yo avanzo fundamentalmente es a través del pensamiento, a través de las ideas, cómo construir una nación, cómo unirla y no cómo dividirla. En consecuencia, no coincidimos. Esa expresión, no me estoy refiriendo a lo último que dijo, no coincido con Rixi, no, esa expresión, un estadista debe buscar cómo une a su patria, cómo une a su ciudad, cómo une a su gente, no cómo divide a su gente. Así es. Lo felicito. Lo felicito. ¿Sabe usted que los estadistas en realidad unen? La propuesta de Francisco Morazán, ¿cuál fue? La Unión Centroamericana, que dicho sea de paso, le adelanto, ya me dirigí a los mandatarios de los 7 países centroamericanos, incluyendo Belice y Panamá, para, si yo soy presidente, eso sería prioridad para pensar en la Unión Centroamericana. Bueno, pero hoy me quito un peso de encima, porque yo siempre lo conocí como hombre progresista, de izquierda, pero a medida que lo conozco, es una izquierda más de justicia, es una izquierda más social. No es de la izquierda que cree, porque aquí hay gente que cree que para recomponer a Honduras tenemos que matarnos todos los hondureños, que haya una guerra civil y de las cenizas que queden, que de ahí renazca Honduras. Usted sabe que había una teoría que se fundamentaba en eso, y hay gente que la cree todavía. Bueno, le voy a decir, yo lamento que en el discurso y en la acción estemos creando las condiciones para enfrentamientos antes, en el día o después de las elecciones. Cuando yo hago un llamado para la movilización sin retorno, ojo, y cuando al menos 2 de los candidatos presidenciales se pueden declarar antes de tiempo triunfadores, usted sabe lo que puede generar. Puede generar un enfrentamiento entre civiles o entre civiles y policías o entre civiles, policías y militares. Y eso, en realidad, es responsabilidad de quién, y eso sí, yo invité a los otros 4 para que firmásemos un documento de no a la violencia, ni verbal, ni de ninguna naturaleza, y continúan. Segundo, a que venga la CICI. Y tercero, a que continúe el acuerdo de extradición. Ninguno de ellos ha firmado eso. Le adelanto. Sí, pero ayer no fue a un evento. Así me disculpan, por favor. Y le voy a decir por qué. Ayer no fue, ya me va a decir por qué. Claro. Y me generó a mí algunas elucubraciones. Sí, y Nelson, ¿por qué no fue a este evento? Por una sencilla razón. Fueron 3 candidatos y no fueron solo Rix y Nelson. Ya me lo va a explicar, Sí. Ya me lo va a explicar. No crean que esto es improvisado.
Lo que quería era dinamizar en estos primeros 30 minutos el programa. La cabeza de este hombre es una patastera ordenada, dice él, con conocimiento, con academia. Solo falta que se pruebe como gerente de algo, y si es la presidencia del país, para que demuestre que su cabeza no solo es conocimiento, ideales, sino que es capaz de ejecutar. Yo he sido jefe de equipos de negociación internacional en las Naciones Unidas, en el Banco Centroamericano, en el BID. Así que he sido gerente no de algo, he sido gerente de muchas cosas. Y al mismo tiempo he dirigido un programa de postdoctorado. Yo tengo aproximadamente casi 400 personas con rango de doctor en ciencias económicas, en ciencias sociales en América Latina. Y también fui miembro del Comité Académico del Doctorado de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales. Pero también, en adición a ello, dirigí un centro de investigación sobre África y América Latina. Y a la corta edad de 24 años, yo fui jefe de departamento en la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad. Y fui seleccionado por los que habían sido profesores míos, la mayoría de ellos extranjeros. Y así fue como me dicen, tuve esa inmersión en el tema de la conducción. Ok. Ayer en TN5 preparamos un perfil suyo. Sí, lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir en este momento. Sí. Lo vamos a repetir en este momento. Perdón. ¿Cuál es? Sí, está mal planchada. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Es que es cierto, cuando uno le planchan la ropa, la cuelgan al ropero, y ya tiene camisas viejas que las estoy regalando, se acumula la ropa, entonces hay veces que cuando se ubica la camisa queda con el cuello levantado, cuando no se la pone hay que plancharla de nuevo y cuando no hay tiempo se viene uno así. Sí, a mí me pasa eso también. Nos parecemos mucho, nos parecemos mucho. Pero la esencia se mantiene, la esencia es suya, así que Pídese, la forma es... Entonces vamos con ese perfil de Nelson Ávila que elaboró para TN5 Estelar Sarita Carranza. Iríamos a la pausa, vamos a leer mensajes del público. Ya tienes el tema, Lucecita, muy bien. Vamos a leer mensajes del público. Vamos a avanzar, dinamizar con las pausas, con los temas, brevedad, tanto en las preguntas como en las respuestas, porque hoy es el día en que Televicentro presenta con su frente a frente a uno de los candidatos presidenciales. Y agradezco muchísimo. Espero que estén todos. Y los que no estén, que les vaya bien. Por favor, Nelson Ávila. Jovial, optimista y de trato amable, así es Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, quien nos abrió las puertas de su casa y de su historia, una vida marcada por la disciplina, la educación y el sueño de transformar Honduras. Recuerda que era un niño de rizos sueltos, curioso, muy estudioso y de sueños grandes, pero con un capítulo que marcó su vida. La vida no era fácil, me hacía falta mi madre, me hacía falta enormemente. Con solo 6 años, vivió la separación de sus padres, se quedó a vivir con su papá en la capital y desde entonces vivió alejado de su madre que residía en San Pedro Sula. Hoy la recuerda con mucha nostalgia y amor tras haberla perdido hace unos meses. De ella recibí todo el amor. Me recuerdo ahorita de mi madre, la perdí hace unos pocos meses. Por ella, al ingresar a su primaria en la escuela Lempira de Comayagüela, se propuso ser el mejor estudiante, no solo por las notas, sino por una promesa: ver a su madre en cada una de sus vacaciones. Solamente la miraba los días de vacaciones, las Semanas Santas me encantaban porque iba a ver a mi madre en... Su talento académico lo llevó lejos. Para su secundaria ingresó al Instituto Central Vicente Cáceres, donde nació su liderazgo. Fue presidente de curso, maestro de sus compañeros y un genio de las matemáticas. Yo comencé a trabajar en realidad desde la edad de 12 años. Parece que yo no era muy buena persona porque identificaba a mis compañeros que llevaban retrasadas matemáticas. Entonces yo les daba clases de matemáticas y así me ganaba algún dinerito, me pagaban algunos 10 lempiras al mes. En la
universidad cursó 2 carreras, Administración de Empresas y Contaduría Pública. A los 23 años ya era docente y jefe del Departamento de Ciencias Económicas. Nunca he tenido un empleo de gobierno, a excepción cuando fui ministro socioeconómico del gobierno de Mel Zelaya. Fue líder estudiantil, siempre fiel a su visión progresista, pero respetuoso del pensamiento ajeno, asegura. He sido una persona progresista, pero con el respeto del derecho de los demás a pensar en forma diferente. Y debatíamos. Sin padrinazgos políticos ni apellido influyente, asegura que su historia es la de muchos hondureños, hijo de la escuela pública forjado en el trabajo y la educación. Esa misma disciplina lo llevó a Francia, donde vivió 8 años y obtuvo su maestría y doctorado en economía. Dirigió un centro de investigación económica para África y América Latina y más tarde completó 5 postdoctorados. Además, ha escrito 7 libros sobre economía, política y derechos humanos. Esto confirma que no es por poco que se ha ganado el título del político más intelectual. Para Ávila, la educación es la llave del desarrollo. Las oportunidades uno también debe creárselas. ¿Y cómo? A través de la educación. Ese es el mensaje para los jóvenes. Incursionó en política, dice, luego de vivir la época de persecución y desapariciones de los años 80. A pesar de ello, se atrevió a debatir y alzar la voz, lo que le costó un exilio de 5 años y la pérdida de varios de sus amigos por luchar contra el sistema de ese entonces. Los asesinaron solamente porque de una u otra forma ellos luchaban por un mundo mejor. Y entonces yo trato de ser coherente con ello, y a cada uno en este momento les veo la cara y digo, bueno, yo estoy tratando de hacer lo que soñamos cuando éramos muy jovencitos. En el plano personal y familiar prefiere la discreción. Se casó muy joven con Belén María, Belencita como él la llama, con quien consolidó un matrimonio de ya casi 5 décadas. Tienen 3 hijas y 2 nietos, Matías y Nelson, a quienes define hoy como su mayor inspiración. Eso es parte un poco de mi vida, y en la vida familiar, pues en realidad yo trato un poco de mantener a resguardo algunos de estos hechos. Ya retirado del trabajo, cuando no está en sus actividades políticas, disfruta de su casa rodeado de naturaleza, en compañía de sus mascotas y su esposa, quien lo apoya en cada momento. Le apasiona el baloncesto, la pintura y la lectura, y pasa horas en su biblioteca analizando cómo resolver los problemas del país. Su canción favorita es Imagine de John Lennon, porque dice refleja ese mundo que sueña, unido, solidario y justo. Plantea imaginarse un mundo no dividido, un mundo unido, un mundo de amor, de fraternidad. Sueña con una Honduras con justicia social, jurídica y económica para todos, y está seguro que es viable, una donde nadie tenga que emigrar por necesidad, sino por elección. Yo sueño con una Honduras en donde el hondureño que quiera irse es porque quiere irse y no porque está obligado a irse por falta de oportunidades o por violencia. Honduras, es perfectamente posible tener esa Honduras soñada. Se define con 3 palabras, ciudadano, soñador y creativo, y expresa que si llega a la presidencia, quiere ser recordado como el hondureño que amó profundamente su patria e hizo todo por transformarla. Sara Carranza, Telenoticias. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente, ubicados desde el anillo periférico a la altura de la colonia San Miguel y 30 de noviembre. Usted puede ver en las imágenes un tráfico bastante fluido si usted viene del sector de la 21 de octubre, del sitio de Santa Lucía, Valle de Ángeles y sus alrededores. Si usted se conduce hacia la universidad, hacia la Villa Olímpica, ya en el desvío de la Villa Olímpica va a encontrar un tráfico un poco más lento. De igual manera, si usted viene de la universidad, Villa Olímpica o sus alrededores, va a encontrar un tráfico bastante fluido si se dirige para la 21 de octubre, para el centro de la capital.
Estas son las imágenes de nuestro compañero Cristian Muñoz y les informó María Fernanda Rodríguez. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Muchas gracias por escribir a nuestras cuentas. Escribe un televidente una preguntita al licenciado Ávila. ¿Por qué no fue a firmar ayer el acuerdo con los otros partidos? ¿O es que siempre lleva en la sangre a Libre? Otro ciudadano... Opinión del personaje, Nelson Ávila. Tenido sin duda alguna la presidencia, el pueblo, si los hubiera secuaces, por eso acoja, licenciado Renato. Te está fallando la bala, Lucecita, te está fallando. Ya la vamos a correr. Déjame que lea los mensajes. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Voy a sustituir por unos breves segundos mientras le corrigen ese problema a Lucecita. Excelente elección del personaje. El señor Nelson Ávila siempre fue una verdadera opción honesta para gobernar Honduras. Lástima que Libre desperdició a esta opción real de haber obtenido sin duda alguna la presidencia. El pueblo sí los hubiera apoyado, pero como primó la ambición política de Mel, Zelaya y sus secuaces, por eso pido al Partido Liberal que lo acoja y le abra las puertas del Partido de las Transformaciones. Les aseguro que gana de nuevo el Partido Liberal. Vamos a ver. No cabe duda que don Nelson es un excelente candidato, sin embargo, en mi opinión no es su momento. Es tiempo de unirse con el candidato más fuerte y que preste sus votos. Igual el Partido Nacional se lo debe al pueblo ante tanto daño cometido y que como producto de eso tenemos lo que tenemos. Yo no sé a quién le va a quitar votos Nelson. Si a los libres, a los 4, si al liberalismo, si a la centro derecha. No sé. Pero yo creo que le va a restar votos. Le va a restar votos. Le va a restar votos. Gente del Partido Liberal, gente de Libre, gente del Partido Nacional. Pero ayer mucha gente quedó con eso después de que no se hizo presente a la firma de ese documento. Se lo digo. Que tiene ahí sus sentimientos todavía. Pero no importa, son preguntas del público. Y claro, esto con libertad de expresión relativa y libertad de prensa se responde. Y usted va a responder en su momento. Perfecto. Prohíbanle a los políticos, empleados públicos a usar salud y educación privada y verán cómo ellos se van a preocupar por mejorar el sistema de salud y educación. Los empleados públicos deben ser los principales interesados en mejorar el sistema público. Me voy a ir con estos mensajes recientes. Sin duda alguna el doctor Ávila, un hombre muy intelectual, que más dice, muy preparado, pero nunca lo dejarán llegar a la presidencia. Quizá si su inclinación estuviera ligada a un partido tradicional fuera este azul o rojo y no tan ligado al Partido Libertad y Refundación. ¿Por qué lo ligan a Libertad y Refundación? Porque soy fundador del partido y al mismo tiempo luchamos dentro del partido. ¿Me va a decir en cuántas cosas coincide o no con Libre? Sí, claro. Vamos a ver. A estos mensajes son muy buenos, pero como ciudadano común me gustaría que los políticos se dedicaran a administrar el país sin quejarse de lo que hicieron o no hicieron los gobiernos anteriores. Se supone que cuando alguien contrasta a un administrador es para resolver problemas y hacer crecer la empresa y no para quejarse. Cosas que me agradaría que se cambiaran o se implementaran en el nuevo gobierno. No endeudar más al país, redirigir los presupuestos, que más mano dura y que se aplique todo el peso de la ley a todo funcionario público sin distingo de color político,
que malverse fondos del Estado, cambiar el maligno código procesal donde las penas sean más duras para que todo el que quiera hacer cosas ilegales la piense 2 veces antes de hacerla, que el gobierno que esté en el poder cree las condiciones necesarias que incentiven a la empresa privada nacional o extranjera para que inviertan para el beneficio de la sociedad hondureña, incentivar al campesino para que todas las tierras ociosas sean cultivadas y diversificar los cultivos, crear becas en el extranjero para ser profesionales en carreras que no existen en el país, erradicar las maras y pandillas para bajar los índices de criminalidad, que en cada sucesión de gobierno el entrante le dé continuidad a los proyectos que quedaron pendientes o que se dejaron de hacer y no ser como los reyes mayas, que cada gobernante enterraba lo que el antecesor había hecho, mejorar el salario del jornalero del área rural, que tienen un salario muy bajo que no está acorde al alto costo de la vida, y de esa manera evitaremos la migración del campo a la ciudad, que cuando se cree el gabinete de gobierno, hacer acercamientos con los gremios para buscar y poner las personas más capacitadas intelectual y académicamente, eliminar la ley donde se le tenga que pagar a los candidatos por votos obtenidos. ¡Wow! ¡Qué extenso esto, pero interesante! Modificar los requisitos para los postulantes a cargos de elección popular. No, y ahí lo dejo porque hay mucho. Y yo le tengo una pregunta. Yo no entiendo cómo un país puede progresar en ese pleito público y privado. Así es. Somos tan incapaces que no podemos generar las reglas y desprendernos de nuestros sentimientos egoístas, ideologizados, como para no entender que solo si hay propósitos comunes, objetivos comunes entre los obreros, entre los empresarios, entre el sector público, este país puede generar riqueza. Así es. Óigame, o usted va con prejuicios a gobernar contra los que crean riqueza. Ya me lo adelantó. Es absurdo. Que tanto el dirigente sindical, que tanto el jefe gremialista, al igual que el empresario, que el trabajador público, quienes anden al margen de la ley y violenten la ley. Para eso es la ley, que tengamos una justicia independiente, que no mire a quién va a castigar. No podemos hacer eso. Es la próxima para Nelson. Es la próxima para Nelson. Es la próxima para Nelson. Primero, ¿por qué no fue ayer a esa reunión de candidatos presidenciales para firmar un documento que me parecía lógico, interesante para cultivar la democracia? Y segundo, son enemigos los empresarios. Y cuando hablamos de empresarios, no solo a los grandes, estoy hablando de los micros, de los pequeños, de los medianos. Tenemos hasta el Banco del Emprendedurismo, por eso tenemos una reforma. Nelson es enemigo de la empresa privada o no lo es. Después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentada por Rico Digital, tunota.com. Videos. Inundaciones impactan el norte, Atlántida y el Caribe de Honduras. Nasri Asfura promete transformar Honduras con inversión, trabajo y energía limpia. Alianzas Verdes. El Congreso Internacional marca los 10 años de Plantatón HN. Recuerde, comienza hoy a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Tenemos una iniciativa auspiciada por la Plataforma Ciudadana Defensores de Honduras, que ayer promovió una reunión entre los 5 candidatos, pero solo fueron 3. ¿Y para qué? Para suscribir un compromiso por Honduras para defender el voto, promover el respeto a la voluntad popular y llamar a las urnas para un sufragio masivo y contundente. Y no llega Nelson Calix. ¿Cuántas dudas despertó? Nelson Ávila. ¿Cuántas dudas generó que se haya ausentado de ese compromiso Nelson Ávila? Primero miremos lo que pasó ayer, que nos lo cubrió Ulises Aguirre. 3 de los 5 candidatos presidenciales firmaron este martes el Convenio Democrático por la Defensa del Voto, una iniciativa de la Plataforma Defensores de Honduras para que en las próximas elecciones generales se respete la voluntad popular. La firma de este Convenio Democrático es un acto de honor y compromiso, donde los candidatos presidenciales dejan a un lado sus diferencias
para abrazar un mismo juramento, respetar y hacer que se respete la voluntad del pueblo hondureño. Una firma en medio de un ambiente electoral crispado y polarizado, con actores más interesados en espantar al elector de la urna que en atraerlo. Un llamado desde este escenario para salir a votar masivamente, sin miedo ni dudas. Es un recordatorio a todos los hondureños de que hay que votar masivamente y cuidar el voto. ¿Qué significa? Que a las 4 de la tarde, después de que usted votó, vaya al centro de votación y participe, sea veedor cuando empiece la cantada de los votos. El pacto establece la intención de los candidatos de defender el voto ciudadano, promover el respeto a la voluntad popular y asegurar un proceso electoral limpio y confiable. Y no es firmando un papel o hablándolo del diente al labio, es haciéndolo con hechos. Esa es la única manera de defender la democracia. El convenio también incluye el compromiso de capacitar a sus representantes en las mesas electorales y de respetar los resultados finales emitidos por el Consejo Nacional Electoral, siempre que estos se desarrollen bajo los principios de legalidad y justicia. No permitan el fraude, no permitan el robo, no permitan que se violente la voluntad del pueblo. El pueblo ya decidió. La declaración concluye con el llamado a ejercer el sufragio y a poner a Honduras por encima de los intereses partidarios. Un recordatorio, dice el texto del convenio, que la patria solo se construye desde la unidad y no desde la confrontación. Bueno, Nelson me está diciendo que ayer Narrala, ahí en ese evento, dijo comunista El Pino y comunista libre. Bueno, pero olvidémonos por un momento de eso. Le diré. ¿Por qué no fue? La democracia es más que votar. La democracia es un proceso complejo que significa en realidad la construcción de un Estado para todos. Y eso es importante entenderlo. Y comienza por el respeto irrestricto a la voluntad popular. Respetar el voto no significa respetar la voluntad popular. Yo a ellos les propuse también que firmásemos desde hace tiempo una acción mediante la cual nos comprometíamos a varias cosas. Una de ellas es el respeto irrestricto a la voluntad popular. ¿Qué significa? No haga fraude. Claro. Así es. No solamente hay que respetar lo que vota la persona, porque ¿de qué sirve que voten las personas y usted les hace fraude? Discúlpeme, y se lo digo y se lo reafirmo, demuéstreme lo contrario. En las primarias e internas, los 3 partidos cometieron fraude. Nadie debió exceder de 500,000 votos. Y hay algunos que llegan a 1 millón, otros cerca de 1 millón y otros a 800,000. Dejémonos de cosas. Entonces, ¿por qué no se comprometen a no hacer fraude? Ese es el primer punto. Y eso me parece importante dentro de la voluntad popular. Segundo punto, ¿por qué no se comprometen a disminuir la violencia política? Porque la violencia política va a generar enfrentamientos ciudadanos. Y la violencia política se genera también hasta declaraciones verbales como esta, la que yo acabo de expresar. Lo dijo Narrala, ¿usted lo escuchó? Sí, yo lo vi, exactamente, lo escuché y todo lo demás. Entonces, el punto es el siguiente. Yo les estoy invitando a los otros 4 candidatos presidenciales para que usen la razón, usen la inteligencia y usen el corazón. Cuando ustedes hacen que prime el hígado, es una analogía la que yo hago, entonces lo que van a tener es más violencia. Pero ¿sabe usted por qué eligen esa estrategia? Porque con esa estrategia no se comprometen, voy a decir. ¿Y qué tiene que ofrecer el tripartidismo si ha tenido el tiempo para haber transformado la nación? Podríamos decir, el Partido Liberal no lo ha podido tener desde el 2009, lo cual es cierto. Pero ha hecho acuerdos de toda naturaleza para que transforme la nación desde el legislativo o desde sus corporaciones municipales, ¿no es cierto? El Partido Liberal, si no mal recuerdo yo, tiene más de 100 alcaldías. Pero ¿no es cierto? Tiene corporaciones, exitosas. Sí, claro, pero eso debería significar transformar. Entonces, el primer punto es, el problema no es firmar. El problema es ejecutar lo que se promete. Mi pregunta es, ¿por qué no fue? Por eso, por lo que le digo, porque me parece completamente insuficiente. En realidad, el respeto solamente, según ellos, al voto popular. ¿Y por qué ustedes no se comprometen a no hacer fraude? Segundo, ¿y por qué ustedes han excluido a no menos del 15% de la población? Le adelanto, si nosotros somos serios, estas elecciones son inconstitucionales. ¿Sabe por qué? Porque la Constitución lo que le plantea es la inclusión de todos los ciudadanos. Bueno, entonces todas las elecciones han sido inconstitucionales. Sí, claro. Pero no nos metamos a eso. No, permítame. Es que tuvieron la oportunidad de poderlo demostrar.
A usted yo le envié una propuesta del blockchain. Con el blockchain nosotros no excluimos al 15% de la población migrante que está en el exterior. Se está refiriendo al tema electoral, del voto masivo, inclusivo, del voto masivo inclusivo. Y usted sabe muy bien que con el 15% de la población existente en el exterior se determinan resultados. ¿Por qué no los integran? Porque en consecuencia también ellos no aprobaron el blockchain. Con el blockchain no hay posibilidad de fraude de nadie. Nelson, dejemos eso ahora. Ya le explica por qué no fue. Yo soy de los que creo que el país tiene problemas estructurales serios. Sí, no solo yo lo creo, lo creemos todos. Tiene problemas estructurales serios. Nelson. Dígame. Nelson, yo creo, más allá de las prioridades, porque en los problemas estructurales podemos ordenar cuáles problemas estructurales es de orden prioritario resolver antes que otros. Alguien diría que todos, Renato, todos. No, no, no. Pero yo quiero comenzar con esto. País que no crea riqueza es un país que solo multiplica la pobreza. Completamente de acuerdo. No sé si me pueden poner una página de una sola en donde dice pilares del plan de urgencia. Usted me hable de la emergencia. Sí. Pero ok, ¿estamos de acuerdo? Claro. Y para generar riqueza hay 4 condiciones fundamentales. ¿Se la va a crear solo el gobierno? ¿La riqueza de un país? El gobierno es facilitador para crear todas las condiciones de riqueza. Aunque el gobierno también genera riqueza. Bueno, con la inversión pública. Claro, con la inversión pública. Y el mismo gasto público también, porque el gasto público sirve para el consumo, pero también para el ahorro y para la inversión. Pero cuando ese gasto público no se excede en contratar activistas, simpatizantes y militantes, diferenciemos eso. Usted desde ya acaba de poner el punto sobre las IES. Yo le adelanto, no menos del 15 al 20% del presupuesto actual está lleno de partidas innecesarias, partidas corruptibles, partidas clientelistas, partidas inflacionistas y partidas improductivas. ¿Qué significa eso? Póngale usted, punto mínimo, 15% sobre 469.000 millones de lempiras. Usted tiene aproximadamente 75.000 millones de lempiras que están mal administrados. Con esos 75.000, si gusta, yo puedo explicar un poco cuál es nuestro plan de emergencia. No nos va a quedar chance, pero puede hacerlo de manera resumida. Aquí está, perfecto. Son estos 5 pilares. La generación de riqueza y disminución de la pobreza. La única forma es el respeto a la institucionalidad que usted planteaba. O sea, el respeto, y más bien lo que están haciendo en Honduras es debilitar las instituciones. Como maestro, señáleme ese puntito que es clave. Perfecto, este es el primero, el respeto a la institucionalidad. El segundo, sí hay necesidad de hacer reformas macroeconómicas, pero en diálogo con todos los actores, no pretendiendo imponer. El tercer punto, yo tengo el Banco Nacional, lo que es la creación de condiciones para inversión productiva. Yo tengo casi 8 planes dentro del sector industrial, de la manufactura, de la industria de la construcción, utilizando inteligencia artificial. El cuarto punto, el Banco Nacional del Emprendedurismo. Con el Banco Nacional del Emprendedurismo, con aproximadamente 1/3 del ahorro que nosotros haríamos de estas partidas, o sea, 25.000 millones, podemos beneficiar a 500.000 personas en un promedio de crédito de 50.000 lempiras persona. Pero también hay necesidad de capacitación gerencial e inteligencia, económica. El otro es la creación del Plan Universal de Pensiones y Jubilaciones. Para todos por importante, igual. Exactamente. Y el sexto es el Plan Cero Hambre, o sea, para generar independencia alimentaria. Para ello tenemos el Programa de Desarrollo Agropecuario que tenemos ahí. Ese es permítame, para hacer todo eso usted tiene que generar riqueza. Así es. ¿Usted cree que la riqueza se genera con este pleito, con esta conflictividad permanente entre el sector público y sector privado? Al contrario, más bien es lo más absurdo y yo diría lo más irracional que puede ocurrir precisamente. Entonces, en este contexto, reitero, el respeto a la institucionalidad es comenzar respetando la institución fundamental, garantía de la República, que es la Constitución de la República. Y el segundo elemento es, dejemos de desestabilizar las instituciones. Cuando usted ve, perdón, ¿puedo presentarlo? Preséntelo. Cuando usted ve este titular. Vamos a ver. Vean, el FONAC inscribió a 9.000 observadores en menos de 48 horas. La mayoría del Partido Libre. Esto me preocupa enormemente. Eso es destrucción de la institucionalidad, le voy a decir. Y es que no se ha desestabilizado a la Corte Suprema de Justicia, y es que no se ha desestabilizado
a la Fiscalía, y es que no se ha desestabilizado al Tribunal de Justicia Electoral, y es que no se ha desestabilizado al Consejo Nacional Electoral, y es que no se ha desestabilizado al Instituto de Política Limpia, y es que no se ha desestabilizado a las Fuerzas Armadas. Se ha trabajado para desestabilizar. Eso es contrario a la propuesta nuestra, el respeto a la institucionalidad. Ojo, eso es capital. Hay un libro que es ¿Por qué los países fracasan? ¿Verdad? Países pobres y todo lo demás. Sí, tráemelo, ahí lo tengo en la oficina, por favor. ¿Por qué los países fracasan? Así es. La tesis fundamental ahí, en la cual yo coincido plenamente, es el respeto a la institucionalidad. O sea, yo escribí uno de los libros también sobre fundamentos de economía. Es un análisis de los últimos 2.600 años de pensamiento económico. Y en él hay una parte resumida sobre lo que es la posición de lo que los economistas llamamos el pensamiento económico institucionalista. Y sin duda alguna, ahí es capital entender que mientras las instituciones no sean fuertes, olvídese usted que habrá Totalmente de acuerdo. Esa es la primera. Totalmente de acuerdo. La otra es la No, pero hábleme de eso algo. Sí. Esa ley de justicia tributaria que presentó el gobierno nos dividió los 4 años, perdimos el tiempo en la controversia. Y yo lamento, y es una crítica sana, que el mismo COEP, el mismo Fondo Monetario Internacional no fueron capaces de parar este tipo de hechos por una sencilla razón. Y yo les hice la pregunta a los del gobierno. Les voy a hacer 3 preguntas. Primero, con esa reforma fiscal, ¿disminuyen ustedes la desigualdad? Porque ese es el objetivo de toda política fiscal. O sea, disminuir la desigualdad, lo que los economistas de una u otra forma, bueno, total, no voy a usar el concepto. Lo que se llama regresividad. Me explico, la regresividad significa injusticia en la distribución. El segundo, entonces, el primer punto es, ¿disminuye la desigualdad o no? Segundo punto, ¿aumentará la inversión en Honduras? Y el tercer punto, ¿en cuánto aumentará los ingresos fiscales? Vea que todavía no le hago la pregunta si disminuye la inflación, etcétera, etcétera. Si no me responde esas 3 preguntas, entonces le pregunto, ¿y para qué usted entonces va a reformar? Pero necesitamos reformas. Claro que necesitamos reformas. En las 7 políticas macroeconómicas fundamentales necesitamos reformas en la política fiscal, en la política financiera, en la política de importaciones, de exportaciones, en la política bancaria, en la política monetaria, cambiaria y crediticia. Yo tengo una propuesta también en la parte económica, pero eso no es... Nelson, yo te pregunto algo fundamental. Sí. Así como yo veo el mundo en este momento, la China comunista, ahora próspera capitalista, como veo algunas naciones en América, se puede atraer los capitales sin incentivar y darle estímulos a esos capitales. Sí. Ojo, pero hay que mantenerlas. Pero el primer punto es, si yo respeto... ¿Qué hay que mantener? El respeto a la institucionalidad. Correcto. Si yo respeto a la institucionalidad, el inversor, estoy hablando del inversionista, no el lavador de activos. Correcto, estamos hablando de lo legal. Ese va a llegar al país que le garantice estabilidad institucional. En adición, hay que hacer, sin duda alguna. Yo no estoy Pero mi pregunta es, hay que dar también ¿valen los incentivos en estos tiempos para quienes invierten? Claro que sí, pero ¿de qué sirve que usted dé incentivos si no tiene institucionalidad? Correcto, estoy de acuerdo. Ese es el punto. Pero repito, ¿son válidos los incentivos a quienes invierten? Así es. Y le voy a decir, y esto le doy una recomendación precisamente, si les parece, a quienes hablan tanto de ello. Si usted ha visto que algunos han abusado de esos incentivos, ¿y por qué no les aplica la justicia? ¿Por qué no lo lleva a la acción judicial? No que penalizan a toda la sociedad inversionista sobre ese tema. Es más, yo le adelanto, yo también soy partícipe de una revisión de las imposiciones, o sea, de las tasas impositivas. Y es más, ¿bajarías impuestos, Nelson? Claro que sí. ¿Bajarías impuestos? Es más, yo tengo aquí, yo no sé si se los envié, pero perdón, sí se los envié, la ley del monotributo. La ley del monotributo es importante, si bien es cierto, alguna gente lo aplica más a lo que es el sector informal, porque el objetivo nuestro es avanzar de un sector informal hacia la formalización, estamos claros. O sea que estás de acuerdo con el monotributo. Sí, claro. Y no necesariamente solo en el sector informal de la economía, no solo en el mercado San Isidro. Eso lo simplifica. Vea, hay infinidad de impuestos en donde es mucho más el costo administrativo y de supervisión que el ingreso que percibe. Entonces, con un coeficiente se puede determinar precisamente la aplicación de ese monotributo. Ahí está la ley del monotributo. Como también, ojo, planteó la bimonetarización en Honduras. O sea,
el dólar es una moneda que de hecho circula en Honduras, ¿no es cierto? Entonces la bimonetarización similar a como existe en Panamá. La empira fuerte equivalente al dólar y el dólar. Me explico. ¿Cuánto necesita usted para ello? Bueno, necesita el equivalente a 3.500 millones de dólares en este momento. No sé por qué con lo que está planteando solo me acordé de Nayib Bukele. ¿Serías un Bukele o un Bukele 2.0, 3.0 con ajustes? Un nuevo Bukele. Sí, con una diferencia. Yo atacaría simultáneamente el problema de la inseguridad, no solamente por la parte coercitiva, como él lo hizo, y era correcto hacerlo, sino que también por la parte de prevención, que es lo que nosotros llamamos acá inteligencia preventiva en materia de seguridad. ¿Y por qué en materia de...? Pero la prevención significa no solamente formación de valores en el sistema educativo, porque el problema de la inseguridad parte del problema de valores, no parte del problema de ingresos. Y el otro, invierta en cultura, arte y deportes. En la medida en que usted invierta en cultura, arte y deportes, que es fundamental para desarrollar toda nación, disminuye la violencia. Ok, Nelson, la otra controversia. Háblame de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, porque tú sabes que un sistema financiero sólido, que facilite los empréstitos para la gente que quiere invertir. Mira, fíjate la controversia de ahora. El gobierno, hemos creado las condiciones para que la banca, por favor, baje los intereses de los préstamos a la gente. Así pasamos 4 años debatiendo y en un pleito que parecen ser enemigos, el sector financiero y el gobierno. Óyeme, yo digo, ¿cómo puede prosperar Honduras en esa guerra ideológica que se tienen desde hace tiempito? Cuando estamos hablando que solo con políticas públicas, producto del diálogo, consenso, sector público-privado, seremos capaces de crear condiciones para darle certidumbre a los que quieren invertir. Resúmemelo. ¿Qué harías con esa Comisión Nacional de Banca y Seguros? La fortalecería para que cumpliese exactamente su papel que debe cumplir, por un lado. Segundo punto, la ignorancia es más ilimitada que el universo. Y entonces cuando usted plantea, por ejemplo, eliminar una figura tan importante, precisamente... ¿Como la central de riesgos? Como la central de riesgos, no solamente demuestra una ignorancia, sino que un irrespeto al mismo tiempo a las posibilidades de captar recursos. Estoy hablando yo de sectores financieros serios, que les gusta trabajar en competitividad. Y yo lamento también que un elemento de esta naturaleza sea utilizado como la reducción, prometer reducción de tasas de interés de un solo. Yo sí le puedo decir que en realidad el problema de Honduras es que el modelo económico debería funcionar de conformidad con muchas de las leyes económicas y no necesariamente es el caso. O sea que no solo se trata de bajar intereses vía decreto, las condiciones deben estar creadas. ¿Qué harías con el sistema financiero nacional en ese estado de consenso que estás planteando en este momento? Primer punto. Durante muchísimos años había una especie de conducción hacia el desarrollo. Sí es importante que entendamos que por infinidad de razones hay necesidad de que el crédito bancario se oriente sustantivamente hacia lo que es el crédito productivo. El crédito productivo en realidad representa aproximadamente, si no mal recuerdo, el 12% del total del crédito. O sea, que el resto es crédito improductivo en el sentido estricto de generar riqueza, me explico. Porque lo que sí ocurre es, hay créditos personales para consumo, etcétera, etcétera. Y en una sociedad altamente consumidora como la nuestra e importadora como la nuestra, ¿no es cierto? Aquí las importaciones exceden en casi un 40% a las exportaciones, a pesar de que se ha dado todas las condiciones. Una devaluación que existe desde hace 30 años y la devaluación que yo sí creo, se elimina la devaluación bajo el mecanismo de bimonetarización que yo acabo de plantear. Y además, las personas invertirían en una moneda segura, me explico, segura de recuperar su inversión, pero, reitero, a través también de una empira fuerte. Ese empira fuerte equivalente a. Entonces, todas las condiciones en el sector financiero hay que garantizar competitividad también. O sea, porque es vía competitividad como podemos disminuir las tasas de interés. ¿Iría con la mentalidad de que el sistema financiero es enemigo del gobierno, el sector público? Quien piensa así, me disculpan, no solamente no piensa en el bien común, sino que al mismo tiempo demuestra ignorancia. Con los tratados de libre comercio. Ya hablamos del eventual firma del tratado con China. ¿Qué harías? ¿Qué ajustes propondrías a los países del sistema de integración centroamericana que suscribieron ese acuerdo con Estados Unidos? Porque mira, hay que diferenciar, y esto lo tienen que saber los chinos continentales. Estados Unidos, antes de firmar ese tratado,
¿Cuántos años nos dio para hacer una reconversión aquí en nuestro sistema productivo? Yo estaba trabajando en Washington. Y además, ¿cuánto valoró las asimetrías en esa relación comercial en el marco de ese tratado? El problema es los chinos no quieren hacer eso. Mira que hoy me dicen que voy a ver al embajador de China aquí, con todo respeto. No tendremos tiempo de hablar, pero le estrecharé la mano. Oíme. Eso fue desde 1994. Claro. O sea, estamos hablando hace 31 años. Ojo. Y el problema es que los hondureños no creamos las condiciones para ello. Así que el problema de la cultura nuestra, que entra en contradicción con el objetivo de la educación, que era lo que... ¿Qué propondrías con ese tratado de libre comercio con Estados Unidos? Stand-by, con los Estados Unidos. ¿Con los Estados Unidos? Bueno, con los Estados Unidos las posibilidades de una renegociación de algunos elementos que afectan mucho más directamente a algunos productores agropecuarios en nuestra nación. Y con respecto a China, yo me daría el tiempo para revisarlo y que sea en condiciones análogas precisamente al Tratado de Libre Comercio Centroamérica, República Dominicana, aparte de Norteamérica, Centroamérica y República Dominicana. El plan de emergencia que este hombre está proponiéndole a Honduras implica transformación del sistema educativo. Ya me vas a hablar de eso. Perfecto, ya me vas a hablar de la reforma del sistema de salud. Perfecto. Ya me vas a hablar de la inteligencia preventiva. En materia de seguridad, le adelanto. Yo todo esto aquí es una síntesis, pero como plan nosotros tenemos la ley y tenemos también el perfil del programa. Sabemos cuánto cuesta y cómo lo vamos a financiar. Y yo se lo digo porque a veces hay algunas personas que desconocen las cosas, de algunos analistas que les gusta, y tal vez porque no tienen toda la información, a veces hacen generalizaciones indebidas. Lo único que sí le puedo decir es que el objetivo de la transformación del sistema educativo es la creación de seres humanos libres. Ser con pensamiento libre. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Conocer, hacer, convivir. Convivir. Okay, y ese es el problema en Honduras. Después de la pausa comercial, me has propuesto muchas cosas. Oh, sí, porque que primero necesitas generar riqueza. Sí, ese es el punto. Cuando generas riqueza, mejoras las condiciones de vida de la gente y además aumentas los tributos para que todo eso se implemente con mayor viabilidad. Pero no aumento las tasas de tributos, porque yo puedo, claro, aumento la eficiencia del gasto. Es que me hablaste de bajar... Sí, bajar, es que es aumentar tributos, no he dicho. No, correcto. Es al contrario, he planteado las posibilidades. No está dentro de tu agenda aumento de tributos en este momento en el país. No, en absoluto. Al contrario, cuando yo hablo del monotributo, estoy planteando una simplificación del proceso del tributo en nuestra nación. Disminuye los costos administrativos. Ningún político se atreve a hablar aquí de implementar el monotributo. Nadie. Tienen miedo. Y tampoco la porque piensan que van a perder votos. Sí. ¿Cuántos hondureños no sabemos que en los mercados de la capital, de San Pedro Sula o de cualquier otro lado, que en el sector informal hay gente que se hace rica y que por esa informalidad no paga tributos? Nadie por cosas políticas se atreve a hablar del monotributo. Así es. ¿Tú sos partidario del monotributo? Pues que es parte del bien común, el objetivo fundamental. El objetivo fundamental de todo plan de desarrollo y todo plan de gobierno es esto, el bien común, basado en la ética y la justicia, en donde el objetivo fundamental es que haya justicia para todos, no solamente para algunos. Porque has prometido muchas cosas. Por eso voy a hablar de viabilidad financiera, porque como se los digo, si no se genera riqueza, es paja lo que nos está hablando Nelson Ávila o cualquier otro político. Viabilidad financiera. ¿Cómo se sustenta la viabilidad financiera para hacer todo lo que prometen los políticos? Generando riqueza. Se genera riqueza con los sectores empleitados y enemigos, como el sector público y privado hace tiempitos en Honduras, si no digamos en estos últimos 4 años. Pero lo fundamental es esto, el respeto a la institucionalidad. Si no se respeta la institucionalidad, no hay institución financiera externa que venga a Honduras. Mira que coincidimos en muchas cosas. En muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque ambos pensamos en el bien común. Si nosotros pensamos en el bien común, que es el objetivo de la política, de la economía, del derecho y de la justicia, no nos equivocamos. ¿Sabes cuándo nos equivocamos? ¿Sabe, querido amigo? Cuando pensamos en el bien de nosotros como individuos, o de nuestra familia, o de nuestro grupillo cercano. ¿Sueñas más con hacerte rico dentro del gobierno o dejarle riqueza a la gente? Vea, tengo deudas
¿Tienes deudas? Sí, tengo activos. ¿De cuántas tengo son tus deudas? ¿A cuánto llegan tus deudas? Equivale como al 5% de mis activos. Lo que pasa es que la mayoría de mis activos, como buen economista que yo he querido ser, de una u otra forma, he invertido en activos de no fácil realización, pero de alta plusvalía, me explico. Okay. Pero eso es diferente. ¿Y por qué digo esto al hablar de este tema? Bueno, porque precisamente de lo que se trata es de entender que todo modelo económico tiene que estar basado precisamente en un equilibrio entre lo que es la propuesta, el compromiso, el conocimiento, las posibilidades de hacer, pero sobre todo la visión estratégica. Y si no hay esos 5 elementos que lamentablemente yo diría nos hacen falta en nuestra nación, entonces esta nación está condenada. Lucecita, pero yo sí creo que hay salidas. ¿Qué tal el flujo de mensajes, Lucecita? Bueno. ¿Cómo? Muy bueno, muy bueno. bueno. Muy bueno. Claro que sí. Bueno, eso me llena. Porque el flujo de mensajes, claro, hay veces que los call centers nos cooptan, ¿verdad? Y puede ser una herramienta no creíble de audiencia. Sí. Pero cuando tú me dices hoy que tenemos un flujo de mensajes muy bueno, tú sabes cuando los call centers cooptan estas herramientas. Hoy hay pluralismo, inclusión. Sientes que de todos lados están viniendo mensajes. De todas partes. Todo tipo de opiniones. Todo tipo de opiniones, claro. ¿Y qué así es? ¿Qué así es? Bueno, déjenme ir a una pausa. Y luego, que este hombre desarrolle eso. Adelante. Que este hombre desarrolle eso. Y esto es el plan de emergencia, no es el plan de gobierno. O sea, es parte del plan de gobierno y es parte del plan de desarrollo, pero es lo que yo voy a hacer en los 100 días de gobierno. Es más, el día que yo asuma, si el pueblo hondureño me unge como tal, porque aquí algunas personas se confían, algunos son populares por el partido que tienen, me explico, o sea, un partido que tiene ya estructura, dinero, etcétera, etcétera, aparecen en primeras encuestas, pero el pueblo hondureño no debe seleccionar entre los menos peor, debe seleccionar aquellas personas que sean capaces de transformar su medio. Tiene que generar ruptura con el pasado para transformar las sociedades. Ok, volvemos. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Más mensajes a través de X. El doctor es un buen candidato y si quiere llegar a ser presidente va a tener que abrazar una de las 2 banderas políticas más grandes para cumplir ese objetivo. En el seguro no hay radioterapias para los pacientes con cáncer y las necesitamos. No tenemos dinero para pagarlas en clínicas privadas. Como Nelson Nova, como presidente de los 3 partidos llamados grandes, qué lástima, escribe este ciudadano. Buenos días, si el doctor Ávila todavía ofrece convertir la deuda nacional de la Banca de Honduras a interés más bajo. Pregúntele a Nelson Ávila, ¿qué haría él con las empresas que lavan activos? Mire, Renato, don Nelson tiene deudas y es un economista. Es ahí donde las personas que vivimos fuera no entendemos cuando ellos hablan de economía. Saludos desde Nueva York. Buenos días, el nuevo gobierno deberá modificar la ley en el Congreso Nacional para restarle ese poder absoluto que tiene el presidente del Congreso. No es posible que se maneje capricho del presidente y partido político de turno. Desde La Ceiba, saludos al mejor candidato y el más apto para la presidencia de este país. Aclaro, soy independiente. Buen día, Nelson Ávila, el mejor candidato para gobernar a Honduras. Vamos a ver otro mensaje. El compañero Nelson, buen economista, mal político. En estas circunstancias es mejor estar neutro que volver al pasado. Pino SD, escribe este ciudadano. Otro mensaje. Buenos días, que tenga cuidado, don Renato. Nelson se le acerca demasiado. Lo puede golpear, dice. Tiene otro mensaje. Vamos a ver, don Renato, está sobrepoblado la planilla de gobierno. El impuesto empresarial es nada más y nada menos que pagos públicos, escriben los televidentes. Los economistas que tienen deudas son malos economistas, dijo un televidente. El punto es que la gente llega fácil. Mi deuda equivale al 5% de lo que tengo. Ok. Y además le voy a decir, el problema no es que usted se endeude. En economía, endeúdese para fines productivos. ¿Y cómo? No es lo mismo que usted se endeude. ¿Cómo ha tenido usted su casa?
Claro, endeudándome, claro, preguntarle al IPP, preguntarle a don José Rafael Ferrari. Claro. ¿Cómo reformé mi casa? Claro, es lo mismo he hecho yo. Ahora, si usted se endeuda para consumo, ojo, eso es improductivo. Entonces, la persona que escribió eso, en realidad entendió una parte parcial, o tal vez fue irresponsabilidad mía al no aclarar. ¿Y cómo trasladas la deuda externa, la deuda pública externa de Honduras, interna y externa? Sí. ¿Tú crees que es coherente ese endeudamiento en el que hemos caído? No es coherente. ¿O es pésimo administrador el Estado? Pésimo administrador desde la perspectiva en que la mayoría de la deuda no ha servido para transformar la nación. Claro. Ese es el problema. Es que hemos modificado sustantivamente el sector educativo, es que hemos disminuido la pobreza como debe ser, me explico, no a través de cambios de metodología de medición. Okay. No te acerques mucho ahora porque mira que la gente interpreta y no me gustan esas elucubraciones de alguna gente. Quedémonos a un metro y me medio. fui para mi oficina en este momento cuando miré un anuncio de Tito. ¿Sí? Tito habló que hay ideologías fracasadas. ¿Tú crees que en la historia de los últimos 100 años hay ideología fracasada, Nelson? Sí, ambas. El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, todos somos hermanos, plantea un hecho capital que todos los economistas lo conocemos. El 80% de la población mundial vive en pobreza. Si el 80% de la población mundial vive en pobreza, vive dentro de los que dicen que son capitalistas y viven dentro de los que dicen son socialistas. Entonces, es un modelo fracasado. ¿Qué agarrarías? ¿Qué tomarías del capitalismo? Del capitalismo y al mismo tiempo aplicado al socialismo, yo tomaría diferénciame. Mi pregunta es rigurosamente exacta. ¿Qué tomarías del capitalismo? Competitividad, no monopolio. Primer punto. Ok. Y segundo, la puesta en ejecución de políticas macroeconómicas keynesianas, que es lo que se aplicó en la post-segunda guerra, precisamente en los países más desarrollados del mundo. ¿Cuáles son los países más desarrollados del mundo? Eso no significa el más poderoso en el mundo, significa más desarrollado. Esos son los países nórdicos. Y los países nórdicos, en realidad, han demostrado que las políticas distributivas, pero generadoras también de riqueza, en primera instancia para poder distribuir hay que generar riqueza. ¿Qué tomarías del socialismo? Tomaría del socialismo o del comunismo. el concepto de justicia social. Es más, yo voy a ser claro, aquí hay algunos que se dicen partidos o países socialistas, y discúlpeme, en el mundo real no han aplicado muchas de las tesis distributivas a cada quien según su necesidad y de cada cual según su potencial. Si no fuese Honduras, ¿dónde te gustaría vivir? ¿En Finlandia, en Suecia, en Dinamarca o en Venezuela o Cuba? ¿Dónde te gustaría vivir? Mi pregunta es rigurosa. ¿Dónde te gustaría vivir como ser humano, que Belencita, tu esposa, que tus lindos 3 hijos, si te pusieran a escoger fuera de Honduras, que sé que es el país que preferirías, ¿dónde te gustaría vivir? ¿En Venezuela, Cuba, Nicaragua o en Finlandia, Suecia, Dinamarca? Hasta en este país es desde los Bálticos, un país que ha progresado económicamente en esa región. Estonia. Estonia. Estonia es uno de los países, inclusive, que tiene un nivel de desarrollo. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Dónde te gustaría vivir? En realidad, ¿Venezuela, Cuba o en Estonia? 3 veces he vivido fuera de Honduras y he retornado. Me gusta mi país. Yo sé, ya te lo dije. Claro. Yo te lo dije. Y por eso... ¿Dónde te gustaría vivir si te ofrecieran una opción para vivir? Me gustaría vivir unos meses en los países nórdicos mientras no exista todo el frío que exista. Y después me voy a la parte sur de Italia. Estoy hablando de algunos de los países. Ya me dijiste que en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua no te gustaría vivir, ni que tus 3 hijos vivieran ahí, ni Belencita. Pero no es por... No es por prejuicios ideológicos, son países bellos. Venezuela es bello, Cuba es bello, Nicaragua tiene una riqueza natural enorme. Claro, no, México. Estamos hablando en un momento de qué países fueron mejor administrados y por qué son lo que son. Porque son lo que son. Así es. Ya me respondiste, Respeto a la institucionalidad y actuar por el bien común. 2 últimos mensajes, por favor, Lucecita, y luego volvemos a la pausa comercial. Escribe un televidente: licenciado Renato, lo felicito, excelente invitado, es una persona preparada para dirigir los destinos de esta nación. Gracias, escribe ese televidente. Renato, siempre que habla de crear
Dice criar y lo repite varias veces, debe mejorar eso, gracias, dice este televidente. A ver. Siempre que habla de crear, dice criar. Es una pronunciación entonces ahí, enredada entre la I y la E. Con las cualidades, con el perfil de un presidente debería tener, no solo académicamente, sino con las propuestas apropiadas. Al cierre del segmento dijo una gran verdad, pertenecer a un partido grande, escribe este televidente. Vamos a ver otro mensaje más. Buen día, el precandidato presidencial Nelson Ávila, el más idóneo para administrar Honduras, habla con datos y basado en la ciencia. Los demás son demagogia, infusión de odio. Demagogia, infusión de odio y promesas vacías. Nelson debe utilizar más las redes y llegar presencialmente a los lugares donde los partidos tradicionales y libres no permiten, con métodos blandos, que su proyección justa e inclusiva llegue. Nelson plantea gobernar para todos, así debe ser, un gobierno para todos. Son algunos de los mensajes a través de WhatsApp. Recuerde que también puede opinar a través de Frente a Frente HN en X. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Miren todo lo que me envió Nelson en la madrugada de hoy. Generación de riqueza y empleo y reducción de pobreza, transformación educativa, transformación del sistema de salud, reforma de seguridad y disminución de violencia, justicia para todos, transformación rural, transformación industrial, manufacturera y de la construcción, inteligencia artificial, nuevas tecnologías. Me imagino que vas a impulsar esto. Todo. Plan energía, plan red vial, plan puertos y aeropuertos, plan telecomunicaciones, plan sector financiero, plan servicios. El plan de competitividad industrial Honduras, el plan de sostenibilidad, economía circular, energía que es renovable, plan de política nacional de transformación industrial, plan nacional de competitividad industrial, plan nacional de sostenibilidad económica, plan nacional de investigación, desarrollo y qué más, plan nacional de cadena de valores sostenibles, plan nacional de fortalecimiento de las ¿qué? ¿De las pymes o qué? Sí, de las pymes, ¿verdad? Plan nacional de juventud, aquí me quería detener. Juventud y equidad. Oíme, aquí me quería detener. De género. Aquí me quería detener la frustración de los jóvenes hondureños que egresan de universidades con títulos, con ingenierías, con doctorado, para irse a taxiar a Cataluña, a Euskadi, a la Comunidad Autonómica de Madrid, a Boston, a New Jersey, a Nueva York. Dile a la juventud, esperanza a la juventud, ¿qué podemos esperar de ti con los jóvenes? Primer punto, ser joven no solamente es un tema cronológico, también es el tema de actitud y pensamiento, estamos claros. Pero para los jóvenes, en particular cronológicamente, también primer punto es no deje que su presente y su futuro continúe siendo dirigido por aquellos que más bien le han destruido su nación y que no ha tenido oportunidades y que vive en violencia. Segundo punto, exija la mayor calidad de educación, exija, pero al decir exigir usted también se compromete. O sea, porque yo estoy en contra de todo asistencialismo. El asistencialismo destruye las posibilidades de la creatividad. ¿Tú no estás de acuerdo con esos bonos? No, con esas transferencias condicionadas. No, para nada. ¿Sabe por qué? Porque más bien lo que le genera es un abuso a veces desde quien tiene el poder y lo orienta. Este hombre me está generando un montón de preguntas. No está de acuerdo con las transferencias condicionadas. ¿Sabe usted cuáles son las transferencias condicionadas? Eso te voy a dar 10,000 empiras todos los años si mandas a tus hijos a la escuela, si cuando estás embarazada visitas el centro de salud para que chequeen cómo va tu embarazo. Usted... No, lo que yo planteo, vea usted que hasta planteo 2 meriendas escolares en nuestra nación. Porque para que vayan a la escuela, lo que usted tiene que crear es más bien las condiciones para que vayan. Segunda merienda escolar disminuiría la deserción escolar, pero al mismo tiempo disminuiría los costos de salud, porque un niño bien alimentado con sus proteínas, por ejemplo, entonces también está más preparado para el conocimiento y al mismo tiempo, reitero, crea también las condiciones para una mayor participación dentro de la sociedad. Ok, dejémoslo ahí porque estábamos hablando de la juventud. Entonces, ¿qué es lo que le propones a la juventud? Entonces, tienes un minuto porque tengo una pausa pendiente. Para la juventud, educación de calidad, le interesa salud de calidad,
disminución de la violencia a través de la inversión en inteligencia preventiva en materia de seguridad, también inversión en cultura, arte y deportes. Los eso jóvenes, es fundamental. Eso es capital. Eso es fundamental. Eso es capital. Y que arraiga la identidad fuera de la salud. Así es, así es. Y dentro del sistema educativo, todo lo que es la formación de valores, me explico, eso es capital para no tener antivalores. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Dios? Sí, claro. Y yo trato de ejecutar de una u otra forma gran parte de sus mandatos, me explico. Y como una vez me preguntó una persona y le dije, el más difícil es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, ¿no déjame que interrumpa la temática que teníamos. Sí. ¿China es capitalista o comunista? La China continental. Ninguna de las no dos. Estoy hablando de Taiwán. Ninguna de las ¿Y ese dos. híbrido? ¿Qué China entonces? Es un híbrido, es algo mixto con respecto a lo externo. Y con respecto a lo interno, todavía no ha logrado disminuir los altos niveles de pobreza ni desigualdad. ¿Y es respetuoso de los derechos humanos la China comunista? Tiene problemas de esa naturaleza histórica. ¿Hay democracia ahí? ¿Hay democracia en la China continental? Lamentablemente, cuando se perpetúan los liderazgos, lo que ocurre son dictaduras. Me explico, hablemoslo claro. Pero los Estados Unidos tienen un serio problema. 15% de la población depende de la droga. Sí, es que el capitalismo ha generado un montón de defectos. 15% de la población del país más poderoso del mundo está en pobreza. ¿A dónde preferirías vivir? ¿En China comunista o en Estados Unidos? En ninguno de los dos, mejor. Yo ya viví. Por favor. No, ya viví. ¿Y si solo tuvieras esos dos países? Bueno, si estuviese en esos dos países, viviría un tiempo en uno y otro. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Bueno, yo he estado en la China y hablemos claro, como sociedad, es la sociedad más organizada que existe. Sí. Ustedes saben que si quieren investigar, si llovió, por ejemplo, el día, por decir algo, 15 de marzo del año 200 antes de Cristo, ustedes tienen esa información, porque es una sociedad que durante casi, a partir de ahora, y recorremos casi 4.500 kilómetros hacia atrás, es capaz de estructurar su propia historia en ese momento. Así que es una sociedad, claro. Que la historia, que la historia y la cultura de ellos es muy disciplinada. Historia y cultura. Así es. Historia y cultura. Por eso que le digo yo que me gustaría entonces vivir una buena parte. Óigame, le voy a decir, un proyecto que hace 3.600 años decidió la sociedad china, como fue la construcción de la muralla china, ¿cuántos kilómetros tiene? Eso demuestra visión estratégica. ¿Y en el sistema político por cuál te inclinas? ¿Por el de China comunista o por el de Estados Unidos? Me inclino mucho más por el de los Estados Unidos, por una sencilla razón. Porque yo no creo precisamente en el concepto de dirección desde un solo partido. Eso es violación de la libertad de pensar y violación al mismo tiempo, reitero, de la democracia elemental. Nos has dicho que no sos comunista. Es que hay una cuestión. No sos extremista. Es que hay una cuestión, es que en el mundo real, el mecanismo es la confusión entre lo que es el poder y la política. En los países nuestros inclusive, y en esos países se confunde la política. Vea, la Constitución de la República, que dice en su artículo, creo que es el 3, ¿verdad? El poder reside en el pueblo, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué es lo que está diciendo la Constitución? Está diciendo que el poder es colectivo. En ningún momento la filosofía política plantea que el poder es individual, porque eso es equivalente a dictaduras o autocracias, me explico. Lo mismo que la política. La política está hecha para resolver los problemas, como es la propuesta general que nosotros tenemos, y no para crear caos, que es lo que se ha hecho en el mundo real nuestro. ¿Por qué? Porque no son políticos, perdón que lo diga. Pero desde las primeras concepciones de la política, que eso ocurre aproximadamente 600 años antes de Cristo, con Clístenes, Solón y después Platón, Aristóteles, Sócrates también, la teoría del Estado justo. La teoría del Estado justo existe 300 años antes de Cristo. La teoría del Estado ideal también existe 300 años antes de Cristo. ¿Y cuál es el objetivo? Todos dicen el bien común. Ahora bien, la pregunta, ¿es que todos operan con el bien común? No. O sea, si operasen con el bien común, entonces no tendríamos tanta pobreza, no serían sociedades tan desiguales. Déjame ir a una pausa porque también estoy recordando que cuando esa transición en Panamá con el canal, tú eras presidente de los trabajadores del BID y jugaste un papel muy importante. Sí, y fui jefe del equipo
técnico para la devolución de todas las propiedades que tenían los Estados Unidos desde 1900 hasta el año 2000. Y a partir de ahí nosotros elaboramos todo un plan regional en Panamá. Ahí conocí los problemas que estamos viendo en este momento, hace 30 años, sobre Panamá. Así que hemos... Ok, vamos a la pausa. En Frente a Frente. Eduardo Facusé escribe: admirable don Nelson Ávila, un ejemplo ciudadano. Le deseamos lo mejor. Bueno, Lucecita no me encontró el libro que le pedí. En algún lugar está, en un lugar está. Pero me trajo este de Ben Ansel. ¿Por qué fracasa la política? Se lo recomiendo. Este hombre 4 días antes de las elecciones va para Perú porque le van a entregar un honoris causa allá en una universidad peruana. ¿Sí? En 15 segundos. No, es una universidad de... ¿De dónde? De Israel. ¿Vas para Perú o para Israel? No, es que es una universidad de Israel, pero la entrega es en el Perú. De varias gente de América Latina. ¿Y qué te van a entregar ahí? Y el Caribe es un doctorado honoris causa por contribución a la economía, política y derechos humanos. Pero vamos varias personas. Pero sí, ocurrirá. Tendré que ir unos 4 días, pero ya en el receso electoral. Le recomiendo este libro, amigo. ¿Por qué fracasa la política? Pero igual, las soluciones. Sí. Las soluciones. Eso es. Todo candidato presidencial, todo candidato a diputado, a corporaciones. Léanse este libro, por favor, a todos. Muchas gracias. Buenos días. El diagnóstico. Gracias.